el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos a continuar con la epístola de Pablo a la iglesia de Roma. El tema es el amor auténtico. No sé si alguna vez ustedes han tenido profesores brillantes, ¿no? Que son, cada clase es algo que te impacta, ¿no? Algo que realmente tú creías que sabías algo de eso y el profesor sale cada vez con otros temas que afirman lo que ya tú has estado recibiendo y sigue avanzando en los nuevos temas que va involucrando. Pero, como dice, todo tiene su final, ¿no? Y al final va a llegar ya el final del curso y lo más importante es el examen, ¿no? El examen que te toman. Porque ¿de qué vale que el profesor se haya esforzado tanto, se haya hecho tanto sacrificio y al final los alumnos no quieran rendir el examen o la mayoría de ellos salga reprobados, ¿no? A ver si nos ponemos en pie y vamos a orar esta parte. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para todas las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, aunque no paguéis a nadie mal por mal, procurad bien lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tomen asientos. El apóstol Pablo, como dije hace un momento, ha hecho una maravillosa y gloriosa exposición de las doctrinas principales de la fe cristiana, y se ha esforzado por todos los medios de que se logre entender lo que él quiere que la iglesia del Señor Jesucristo pueda entender y vivirla, ¿no? El Evangelio del Señor, el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, es un Evangelio para ser vivido. No es para tenerlo como una teoría y de vez en cuando sacarlo o creer que usamos a Dios cuando tenemos necesidades y recurrimos a la palabra de Dios o al Evangelio para apropiarnos según nosotros de las promesas y
y después que solucionamos nuestros problemas, lo dejamos. No, el Evangelio es para cambiar y transformar nuestra vida permanentemente, para que cada día vayamos creciendo en la gracia. Por eso que el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, él ha hablado todo lo que él ha dicho, todo lo que les he explicado, todo lo que les he hablado acerca de las doctrinas, es la misericordia de Dios, ¿no? Y como resultado de ello, ustedes tienen que presentar su cuerpo como sacrificio vivo, que es vuestro culto. Dice: vuestro cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como diciendo, ustedes no tienen, si ya han logrado llegar hasta aquí, ustedes ya no tienen escapatoria, ¿no? Lo único que tienen que hacer es rendir examen. Es decir, poner en práctica lo que les estoy enseñando. Poner en práctica lo que les estoy corrigiendo, porque algunas cosas que él enseñaba estaba corrigiendo lo que la iglesia en Roma creía. Pablo estaba trabajando también un tema que no se ve primeramente ahí, pero ya se va a ver a partir del capítulo 12, era que entre los griegos o entre los gentiles y los judíos habían problemas, ¿no? Los gentiles y los griegos habían problemas al interior porque los judíos, entre los gentiles y los judíos habían problemas, ya que los judíos querían imponer de una u otra manera sus creencias antiguas, ¿no? Y eso, pero se había logrado ya establecer una supuesta unidad, pero faltaba el amor. Y aquí Pablo va a hablar del amor prácticamente, ¿no? A partir ya va a decir: no te conformes a este mundo que es egoísta, que es vanidoso, sino renueva tu mente para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y después dice, ¿no? Digo pues que la gracia que me es dada, que no tengáis más alto concepto del que deben tener de sí mismo. Lo que Pablo está diciendo, que nadie es más y nadie es menos. En la iglesia del Señor Jesucristo, nadie es más y nadie es menos. Pero a veces, cuando la iglesia pierde la perspectiva, a veces creemos, porque uno es pastor o tiene una posición sobre el pastor y hay otro que tiene otra posición sobre los pastores, entonces, o a veces un líder en la iglesia, o un líder o alguien que dirige un grupo pequeño, no importa la posición que tenga, cree que porque ya tiene esa posición ya es más, ¿no? Y toma posiciones incorrectas. Y así parecía que los judíos también tenían ese problema, ¿no? Ellos creían de que podían tener mayor posición que los gentiles. Entonces Pablo dice: no, nadie tiene que tener más alto concepto de sí mismo, porque todos son lo que son por la gracia de Dios. Nadie es más si no hubiera la gracia de Dios. Y la misericordia, ¿no? Primero la misericordia, ya que Dios nos está enseñando y nos está mostrando sus grandes principios por misericordia. Y lo otro, cada uno lo que es por la gracia de Dios. Como diciendo, nadie se merece estar en la posición, es por pura gracia. ¿No? Dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe que repartió Dios a cada uno. Y después habla, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, él habla de que todos los miembros del cuerpo tienen una función. ¿No? Alguien puede decir, antes hubo una corriente muy famosa, ¿no?, de que había que extirparse las almígdalas, por ejemplo, ¿no?, y que no era necesaria. Y mucha gente comenzó a extirparse las almígdalas. Después se dieron cuenta de que eso era incorrecto, ¿no?, porque la almígdala tiene una función muy específica. El que no tiene almígdala fácilmente le puede dar, ¿cómo se llama? Me he olvidado. Hay varias enfermedades que están después de las almígdalas, y son las personas que en este tiempo ahora con esta manifestación de gripe, son los que más sufren, ¿no? También hubo la moda de que a las mujeres no dieran de lactar a sus hijas, a las bebés,
Y eso fue una corriente del feminismo increíble, ¿no? Y la gente comenzó a creer en eso. Y después hubo grandes problemas con los niños, ¿no? Se enfermaban y ahora la campaña es, todos deben de dar de lactar a su bebé, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene una función, aunque parezca insignificante, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Cualquier parte del cuerpo. No hay una parte del cuerpo que está de más. Dios es perfecto. Así es, nadie en la iglesia está de más. Todos tienen una función que cumplir. Lo que tienen que hallar es qué función es la que Dios le ha dado. Y ahí Pablo comienza a hablar, a partir del versículo 6, los diferentes dones, ¿no? Y habla de 6 dones, ¿no? Habla de la profecía, del servicio, la enseñanza, la exhortación, el presidir y el don de misericordia, ¿no? Y aparentemente todo esto pareciera que ahí queda, ¿no? Pero si uno va mirando bien y mira a Pablo, por ejemplo, Pablo cuando explica en 1 Corintios, capítulo, él habla también de un problema que hay en la iglesia de Corinto. En Corinto la iglesia se creía que eran todos los que hablaban en lenguas o tenían los dones, se creían superiores a los demás. Se creían que eran superiores. Y Pablo le va a decir, tranquilo, aquí ustedes tienen un problema. Si ustedes no tienen amor, de nada vale los dones que tienen. Si usted tiene ministerio, de nada vale. Lo importante es el amor. Y Pablo va a usar estos seis dones del Espíritu Santo para después aplicarlo en lo que va a continuar. Porque a través de estos dones es que Dios va a mostrar el amor auténtico, más lo que Él ha dicho anteriormente con respecto de cómo nosotros como cristianos debemos de aprobar, pasar el examen de todos los días. Esto en realidad, este pasaje son más fuertes que los anteriores. Yo sé que algunos han estado, los que no leen la Biblia, los que solamente vienen los sábados y se sientan y no leen la Biblia, están volando, ¿no? A veces vienen por compromiso, vienen porque hay que venir, pues no, porque no, y muchos no están convertidos, no tienen, ni siquiera saben lo que es el amor. Tienen un concepto del amor mundano, totalmente terrenal, egoísta, pervertido, ¿no? Fingido, hipócrita, falso. Y que sencillamente quien se está destruyendo es la misma persona, porque el tema es que cuando tú vienes a este lugar y tú dices que eres cristiana o cristiano y no vives conforme a esto, tú mismo te estás sentenciando. Nadie te obliga a que tú vengas, nadie te dice que te bautices, nadie dice que hagas lo que hagas. No, tú tienes que hacerlo con la libertad que Dios te da, previo arrepentimiento y conversión. Por eso que es necesario convertirse. Por eso que Pablo dice, el amor se hace sin fingimiento, ¿no? ¿Por qué voy a tomar? Yo sé que Benjamín ha predicado sobre esto, pero esta es la clave, ¿no? El amor tiene que ser verdadero, dice. El amor no tiene que ser hipócrita. Y ese es el gran problema. ¿Cómo sabemos, cómo tú te puedes dar cuenta que tú tienes de repente un amor con fingimiento, un amor hipócrita? Puede ser, por ejemplo, cuando a ti te preocupa mucho el concepto que tenga la gente de ti, el concepto que la iglesia tenga acerca de ti. Eso es lo que te preocupa. ¿Qué piensan? ¿O qué piensan las personas acerca de ti? Siempre estás buscando que alguien te apruebe, que alguien te diga que está bien lo que has hecho. Y te felicito y sigue haciéndolo bien. Y si no tienes esa aprobación, te sientes infeliz. Te sientes que, ¿cómo es posible que yo haya hecho tremendo esfuerzo y nadie lo celebre? Nadie se acerque a mí y me diga que estoy haciendo las cosas bien. Es que sencillamente no te has convertido, pues. Porque para tener un amor verdadero hay que conocer el amor. Y sabemos que el amor es Dios. El apóstol Juan dice, Dios es amor. Pero si vamos a Deuteronomio, encontramos que el Señor nos dice, cuando Moisés ya está pronto a partir, Dios le hace escribir el libro de Deuteronomio.
A la segunda generación, la primera generación había muerto en el desierto, solamente había quedado Moisés, Josué y Caleb, los tres, ¿no? Y los demás, ya en su gran mayoría estaban ya por morir o estaban pronto a morir. Eran bien pocos, y era la nueva generación, y esa nueva generación también se revela a Moisés, ¿no? Esa nueva generación, y Dios le ordena a Moisés que escriba el libro de Deuteronomio. Y él nos va a decir en Deuteronomio 6, para muchos muy conocido, el texto que Jesús también lo repite en Mateo 22, 36 a 37, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, ¿no? Dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús toma Deuteronomio. Entonces, cuando tú buscas la aprobación de que a ti te apruebe, estás cometiendo un grave error. Porque el que hace posible que tú hagas algo no eres tú. Si es algo de Dios, tiene que venir de Dios. Y el que te da las cosas para que tú lo puedas hacer es Dios. Cualquier cosa, es por eso dice, ¿no? Por la gracia de Dios. Él en su gracia te llena de todo lo que tú necesitas para hacer las cosas que Él quiere que tú hagas. Porque el que tiene que ser glorificado, el que tiene que ser engrandecido no eres tú. El que tiene que ser alabado no eres tú, es el Señor. Por eso que la persona, cuando no conoce a Dios, entonces tiene y comienza a buscar aprobación, entonces va a tener sí o sí un amor hipócrita, un amor falso. Y ya cuando ya él mismo se da cuenta de que no está bien, pero las cosas para él le funcionan, va a seguir haciéndolo, porque no ha tenido un encuentro verdadero y genuino con el Señor. Por eso que aquí encontramos a Pablo diciendo, no, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo lo dice, ¿no? Pablo también tuvo su crisis, también tuvo sus problemas, y él se dio cuenta de que él, en un momento determinado, él creyó que él era. Pero Pablo va a decir, qué miserable he sido yo. O podemos mirar también a Isaías, ¿no? No sé si ustedes han leído el libro de Isaías tiene 66 capítulos como toda la Biblia, pero del primer capítulo al 5, del primero al 5, Isaías da unas profecías, pero fuertísimas, bien fuertes, terribles profecías. Cuando tú miras, pues, tú ves a un hombre con una autoridad increíble, pero en el capítulo 6 muere el rey Ezequías. Y el rey Ezequías era el que de una u otra manera lo protegía a Isaías, porque Isaías era como un príncipe prácticamente. Era de la alta alcurnia, de la aristocracia, pero a la vez era profeta. Y tenía la cubierta del rey, pero el rey muere. Y él piensa que se queda solo. Y entonces va a buscar a Dios en el templo, en la casa del Señor. Y él tiene un encuentro ahí con el Señor y él se da cuenta que él era un hombre pecador. Lo primero que él percibe, que él era un hombre pecador. Decía, ¿cómo es posible, no? Que yo teniendo labios inmundos, es decir, labios que de mi boca salen maldiciones a veces, salen malas palabras, Dios me haya usado, ¿no? Por eso que ahí, cuando él habla de eso, él mira una fuente que está con carbones encendidos y el Señor agarra y manda al ángel y lo pasa, ¿no? Para purificar los labios y la boca de Isaías, para que a partir de ese momento él pueda entender que lo que él hacía era obra de Dios, que no era algo de él venía, sino que era de Dios. Por eso que es importante entender este principio, que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y seguir lo bueno. ¿Cómo tú puedes, cuando tú te das cuenta de que ese amor es fingido, es hipócrita, es falso? Tú no puedes estar... A veces hay alguno que dice, no, acá la iglesia está lleno de hipócritas. ¿No será al revés? Eso yo me pongo a pensar, ¿no? ¿No será al revés, que la hipócrita es la persona que lo está diciendo?
Y es una forma de escaparse porque tú no tienes la capacidad. Nadie acá tiene la capacidad de juzgar a otro. Pero si tú te das ese lujo de decir que los demás son hipócritas, yo creo que es al revés, que necesitas arrepentirte, necesitas tener un verdadero y auténtico encuentro con el Dios de la gloria. Porque si tú tienes esa facilidad de decirle tan fácil que los demás son hipócritas, tú estás lanzando una falsa acusación. Porque eres un candidato o una candidata al infierno, porque estás en las puertas del Hades. Te pasa algo y de frente te vas al infierno. No tienes salvación, ¿me entiendes? Porque tú sabes que de tu boca no puede salir lo malo. Tú no tienes la capacidad de juzgar. Y ese es el gran problema. De que algunos, cuando ya comienzan a mirar estos dones que debe tener cada cristiano, tienen esa capacidad, ellos de analizar y comenzar a ver, no, este hermano es un hipócrita. Este hermano hace lo malo. Este hermano no ama a los otros con amor sincero. No me ama. Y comienza a decir, ¿no? Y analizar, agarra la palabra para poder él cuestionar a los demás. Es un tremendo pecado. Primero, mira delante de Dios, delante de la presencia de Dios, pídele al Señor Jesucristo que te bautice con el Espíritu Santo, o por lo menos al Espíritu Santo, primero, que te convenza de pecado, justicia y juicio. Si hay pecado en ti, que Él te convenza en qué pecado estás, y muy probablemente te va a decir que eres una persona injusta, que estás en pecado, que estás haciendo lo malo. Lo que tú aborreces lo estás haciendo. Supuestamente tú aborreces, ¿no? Porque al juzgar a los demás estás haciendo lo malo. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Jesús tenía la capacidad de juzgar a todo el mundo y nunca lo hizo. ¿Me entiende? Él no lo hizo. Él va a juzgar. Sí, Él va a juzgar. En el tribunal de Cristo, en el día del juicio final, Él va a estar ahí va a estar sentado en un trono, en el trono blanco, y ahí va a juzgar a todos. ¿Me entiende? Él tenía, pero Él vino con el propósito de salvar al hombre y morir en la cruz del Calvario, para que el juicio de Dios que estaba sobre nosotros pudiera libertarnos del pecado y de la muerte eterna. Entonces Él va a decir otra cosa, amaos los unos a otros con amor fraternal de hermanos en Cristo, ¿no? En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, que tú, tú siempre debes de tratar de que si alguien se ganó o tú ganaste algo o tú tienes una posición que te la pueden dar a ti, pero hay otro que lo quiere, tú entrégasela a otra persona. Permítelo, dáselo. Tú renuncia a eso. Eso es lo que dice. En cuanto a honra, prefiere a los otros. Tú deja. Si es que Dios te lo va a dar a su tiempo y a su manera y a su forma. No te hagas problemas. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y en el cielo y delante de la presencia de Dios, en el tiempo de Él, la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. Es decir, el cristiano tiene que ser muy perseverante. Muy perseverante. Es uno de los grandes problemas que tiene la iglesia el día de hoy, que no hay creyentes diligentes, que rápidamente, como se dice en el argot criollo, tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida disciplinada, porque no hay una disciplina, ¿no? Aquí Benjamín, por ejemplo, ¿no? Él está ahorita con una situación, pero él está preparándose y él practica fútbol todos los días, porque él quiere llegar a jugar en un club profesional. Y él sabe que lo tiene que hacer todos los días. Todos los días. Usted venga, miren, la edad que tiene Cristiano Ronaldo es un pecador, es un impío, pero miren la edad que tiene, creo que tiene 36 años, no me equivoco. 36, ¿no? 37 años. Y miren ustedes, hermano, el cuerpo que tiene. Mire cuánto salta. Mire la habilidad que tiene. Mira a Leonardo Messi, creo que también está por ahí, ¿no? Leonardo tiene 34, 36. Hermano, cuando uno ve, de verdad, ese hombre, uno lo mira, ¿no? Cuando yo a veces yo no miro el fútbol, sino miro a veces los documentales que hacen. Tiene una vida recontra disciplinada. Y aún ahora los árabes se lo quieren llevar y quieren pagarle millones de millones. Para que vean, ¿no? Mira, un hombre que no tiene a Dios en su corazón es tan
es tan diligente. A veces queremos llegar a ser lo mejor de lo mejor soñando y en la cama. Postulamos y después le echamos la culpa a todo el mundo. No, es que entraron los falsificadores, los reemplazan. No, hermano, si tú vas a ingresar, cuando Dios te abre la puerta, no hay quien te la cierre, amén. Si tú eres diligente, esforzado, sacrificado, Dios honra a los que le honran, amén. Hay que ser, por eso que el cristiano, cuanto más, ustedes jóvenes, tienen que ser diligentes. Dice, fervientes en espíritu, apasionados con lo que hagan. Deben tener pasión por lo que hagan. Si son cristianos y van a ser profesionales, tienen que ser lo mejor de lo mejor. No en competencia, no, hermano, no van a competir. Como yo a mi hijo toda la vida le digo, tú no vas al colegio a competir, tú vas al colegio a estudiar. Y hasta ahora pregúntenos, hermano, a él. Yo nunca le dije, tú vas a sacar el primer puesto. Ya, para mí eso no es. Eso es engañar. No, tú vas a estudiar. Y tú tienes que venir aquí a la iglesia del Señor, a los cultos, a conocer a Dios. Para ser lo mejor de lo mejor que Dios tiene, está en ti, ¿me entiendes? Tú tienes que esforzarte, tienes que ser apasionado, tienes que pedir al Espíritu Santo que te llene. Gozosos en la esperanza, sirviendo al Señor definitivamente. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Cuando dice sufridos en la tribulación, dice perseverar en la tribulación, es en realidad la palabra. Gozosos en la esperanza, perseverar en la tribulación. ¿Es fácil perseverar en las pruebas, en las dificultades? Una vez yo estaba en el Seminario Evangélico de Lima estudiando y se dio un evento que vinieron de todas las universidades y seminarios, ¿no? Y como se suspendieron las clases y nosotros estábamos ahí para servir, entonces yo le pregunté al rector, a Donald Smith, que era mi amigo, porque yo llegué a estudiar en el seminario a los 50 años, ¿no? No fui joven. Y Donald Smith me dijo, anda nomás, ya tú dices que vas y te dejan entrar, no hay problema. Y cuando en una de las clases había un profesor que se llamaba Nilton Santos, que era un cristiano, y su tema era la currícula, cómo se hacían las currículas cristianas. Y yo no sabía que habían dos currículos, ¿no? La currícula normal, la que tú miras todos los cursos, normal. Pero él decía, no, hay un currículo que es el más importante. El currículum escondido, decía, ¿no? El currículo escondido, ¿cuál es? En el cual nosotros como seminario tenemos que ver el carácter del cristiano, que se va formando el carácter del cristiano. Por eso que una vez a la semana teníamos una reunión con un pastor y él, ahí hacíamos preguntas, hablábamos y era parte de la currícula. Por eso que cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta, en los colegios y en las universidades más, ya que hemos estudiado en la universidad, hay momentos, si tú llevas 8 cursos o si llevas 6 cursos, todos los catedráticos, todos los maestros se ponen de acuerdo y todos te dan tareas. Todos te dan trabajo de investigación, todos en la misma fecha, todo para todo. Y dices, ¿tú cómo es eso? No puede ser, ¿cómo puede ser? Es inconsciente, ¿cómo es posible? Y tú comienzas a renegar. No, hermano, ¿sabes para qué es eso? Para prepararte para la hora de la prueba en el trabajo. Cuando tú seas un profesional, te van a presentar 20, 30, 40 cosas a la vez. ¿Pasa eso o no pasa a la vez? En el trabajo y en tu casa, y si estás casado, puedes tener problemas en el matrimonio, puedes tener problemas con los hijos, enfermedades, distintas situaciones, todo simultáneamente. Por eso aquí Pablo dice, perseverar en la tribulación, mostrar resistencia. Hay que soportar en la tribulación, creer que Dios está con nosotros, constantes en la oración, perseverantes, firmes en la oración, esperando en la oración. Todo eso, ¿por qué lo podemos hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si amamos a Dios y el amor de Dios está en nosotros, por eso dice el amor sea sin fingimiento, porque para que ese amor sea sin fingimiento, esto va a suceder. Porque si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, vamos a poder hacerlo. Pero para amar a Dios con todo nuestro ser,
Lo primero que pasa es que Dios viene al encuentro de nosotros para salvarnos, para convertirnos y para hacernos sus hijos, y después nos muestra su amor. Mas Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. En Romanos 5:5, ¿qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay dos cosas fundamentales que se tienen que dar en estas exhortaciones: el amor de Dios y el poder del Espíritu Santo, amado hermano. Porque para que tú y yo seamos fervientes, constantes en oración, fervientes en el Espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser perseverantes, llenos del poder de Dios. Llenos del poder de Dios. Para estar llenos del poder de Dios tenemos que estar llenos del amor de Dios, compartiendo para las necesidades de los otros. Esto es muy importante también. Todas las personas tienen necesidades y hay que saber quiénes tienen necesidades. Dice, practicando la hospitalidad. La palabra es persiguiendo la hospitalidad. Persiguiendo la hospitalidad. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Saben qué significa esto? Este es algo que muy pocos lo practican. Hay hermanos que no abren la puerta ni a las... Mejor no digo nada, pero están pecando, hermano. Porque aquí, si tú dices que amas a Dios, tú tienes que practicar la hospitalidad. La hospitalidad no es una opción para el cristiano. Acá la palabra es persiguiendo la hospitalidad. No es practicando, es persiguiendo. Es como que alguien, en la iglesia no debíamos de estar diciendo, hermanos, a ver, ¿quiénes quieren hospedar a tal hermano o a tales personas? No. Tú tienes que ir a decir, hermano, ¿a quién hay que hospedar? Hermano, ¿a quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo que recibir en mi casa? O si no, ir a buscar a esos hermanos que a veces, por ejemplo, ahora en Navidad, no tienen ni siquiera para comer pollo. ¿Me entiendes? No tienen ni siquiera para comer un pollo. Tú puedes identificar a esos hermanos, invitarlo a tu casa y decirle, hermano, en esta Navidad tú vas a estar en mi casa. Yo te voy a ir a recoger a tu casa. Y lo llevas y cena contigo. Y no solo eso, después de que termina la cena le das su regalo. Si tienes 5 hijos, a los esposos, a los padres, le das su regalo a cada uno de ellos. Esa es hospitalidad. Tú no tienes que alguien te tiene que rogar. Si tú no tienes esa costumbre, no tienes el amor auténtico. No es un amor sincero, no es un amor transparente. No, hermano, por eso digo, ¿qué dije al comienzo? Que es bueno, ¿no? Saber tremenda epístola, ¿no? Sí. Pero ahora hay que pasar el examen, pues. ¿Estamos aprobando el examen? ¿Somos hospitalarios? ¿Tenemos esa disposición? Que un día tú de repente le das tu cama a tu huésped y tú estás durmiendo en el suelo. Porque algunos hacen así, hermano. Yo he ido a lugares donde los hermanos han hecho eso. Yo después me he dado cuenta que habían hecho eso. Después he mirado y no había cama, o las únicas camas que habían no las habían dado a nosotros. Y ellos, no sé, habían dormido en cueros. Así, hermano, no una, sino varias veces. ¿Quién les enseñó a ellos? El Espíritu Santo y su palabra, hermano. El Espíritu Santo y su palabra. Quiero leer una porción, algo que no quiero pasar por alto, un pensamiento del expresidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Comentó en alguna ocasión, escucha bien, iglesia, mira, eso fue hace más de 70 años. Estas son las cosas que destruirán a los Estados Unidos, dijo. Prosperidad a cualquier precio. Paz a cualquier precio. Seguridad primero antes que el deber. El amor a la vida fácil y la teoría según la cual ninguna razón para vivir es hacerse rico. Y eso está pasando también en el Perú.
Estas son las cosas que destruirán al Perú. Prosperidad a cualquier precio, no importa lo que haga el gobierno. Paz a cualquier precio, no importa lo que haga el Congreso. Seguridad primero antes que el deber. No importa lo que se estén, haya lo que haya, mientras a mí no me toquen, no hay problema. Mi seguridad vale primero, no importa que los demás estén siendo atacados. El amor a la vida fácil. Todo lo queremos fácil, ¿no? A menos los adolescentes y los jóvenes. Y la teoría según la cual ninguna razón para vivir es hacerse rico. Es decir, todo, lo único que quieren es hacerse ricos con el menor esfuerzo. Quieren aplicar la ley del menor esfuerzo de la matemática, ¿no? Eso es la verdad, hermano. Mire, hace más de 70 años Roosevelt hizo esta apreciación. La primera vez que yo iba a Estados Unidos, Puerto Rico y Estados Unidos, me impactaba, ¿no? Algo. Y cuando ya comencé a ir después ya de varios años, ya no era lo mismo. Cada vez veía un país que se iba más detrás de las vanidades, ya no experimentaba tanto la presencia de Dios. Pero tomen en cuenta, jóvenes, la prosperidad, Dios es un Dios que te da prosperidad cuando tú vives conforme a sus principios. La paz Dios te la da si tú vives en orden con Dios y cumples los principios que Dios tiene según su palabra. La seguridad Dios nos la da, donde vayamos, hermano. Si algo nos pasa es porque Dios lo permite y tiene un plan. El amor a la vida fácil, por causa del pecado de Adán y Eva, amado hermano, muchas veces tenemos que pasar muchas situaciones para lograr los objetivos que tenemos que alcanzar. Y nuestro afán no es hacernos ricos. Ningún cristiano debe tener como afán hacerse rico. Mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. 14. Bendecid a los que persiguen. Bendecid. El día de hoy se está acercando cada día más a que vamos a ser perseguidos. Y Pablo dice que hay que bendecir, hay que desearle lo mejor a ellos, ¿no? Bendecid y no maldigáis. Cuando Jesús estuvo en la cruz, la primera palabra que él dio fue palabra de bendición. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Esteban estaba siendo apedreado y decía, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre. En su humanidad, él bendijo a los perseguidores. Esteban era un discípulo del Señor, un siervo del Señor, y aun aunque las piedras le caían por la cara, por la cabeza y podía hablar, decía, Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Y si recordamos a Jesús, primero a Jesús le escupieron en la cara. ¿Te imaginas escupirle en la cara a alguien? Llenarle la cara de cosas horribles y encima de ello agarrarlo a puñetes. Sangraba a Jesús. ¿Cuántos puñetes no sabemos? Y después darle del lapo. ¿Te imaginas que se junta la sangre de Jesús y esos cupitajos? Y él a la cruz va y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es fácil bendecir a los que nos persiguen, aquellos que están detrás de nosotros para buscarnos faltas, para acusarnos de algo. ¿Es fácil? Solamente cuando estamos y entendemos estas misericordias de Dios, que somos lo que somos por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, y el poder del Espíritu Santo entra en nuestras vidas, podemos bendecir a los que nos persiguen. Y vuelvo a repetir, bendecid y no maldigáis, porque lo más fácil es maldecirlos.
Lo más fácil es decir cuántas cosas, y aún tomando el nombre de Dios. Pero aquí Pablo dice, si ustedes tienen el don que yo les he dado, el don de servir, tienen que hacerlo. ¿No? Pablo dice, si tienen el don de profecía, hágalo conforme a la medida de la fe. ¿Cómo tú, después de maldecir a alguien que te ha dicho improperios, después tú vas a querer que Dios te use sirviendo? ¿Cómo Dios te va a usar en la enseñanza? ¿Cómo Dios te va a usar en la exhortación, que es la consejería? ¿Cómo crees tú que Dios te puede usar como un elemento de misericordia si no soportas las maldiciones? ¿Cómo tú crees que Dios te puede usar fervientemente en el Espíritu cuando enseñas si no te niegas a ti mismo? Esto es algo que hay que trabajarlo aún más todavía. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A veces cuando alguien alcanza logros, nosotros debemos de celebrar. La iglesia debe de celebrar los logros de los hermanos, las victorias, los triunfos, ¿no? Si alguien, por ejemplo, no tenía dónde vivir y se compra un terreno y después de muchos años inaugura su casa, todo debemos de celebrar. De repente un joven, después de mucho tiempo de orar, tiene su novia y se casan, debemos de celebrar. Si alguien nace un niño, debemos de celebrar, y cuantas cosas más. Si alguien tiene un don, si alguien tiene ministerio, si alguien alcanza posiciones en la iglesia, como le he dicho al comienzo, son relativas, debemos de celebrar, debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos. ¿Me entiende? Pero si alguien tiene el problema de no hacerlo, cuidado, no está siendo cristiano. ¿Cómo tú vas a querer después que Dios te dé los dones? Y si tú crees que estás ministrando dones, ya no son los dones del Señor, son dones de tu carne, y muchas veces son dones hasta diabólicos, porque si no te rindes a Cristo, si no te niegas a ti mismo, ¿cómo tú vas a creer que Dios te puede usar si estás siendo envidioso de esa persona que ha logrado un triunfo? Llorar con los que lloran cuando alguien sufre. Amado hermano, hay que sufrir con ellos, hay que ponerse en la piel de ellos, o lo que se llama la compasión, o lo que se llama la empatía, ahora más elegante se llama, ¿no? Jesús tuvo compasión, dice, cuando vio a las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Tú sufres cuando alguien sufre? ¿Alguien de la hermandad, alguien de nuestros hermanos en la fe? ¿Te dueles? En este tiempo de pandemia nos acostumbramos tanto al dolor que ya se veía como que ya no percibíamos el dolor cuando un familiar de alguien moría. Era muy reducido el grupo. Hay que volvernos a Cristo, amado hermano. Por eso dice, os ruego por la misericordia de Dios, como diciendo, tengan misericordia. Lloren con los que lloran. Gócense con lo que gocen, con lo que se gozan. Esto, Dios tiene el poder para nosotros entender. Unánimes entre vosotros, unidos,
de un mismo sentir. ¿Hay el mismo sentir en la juventud en esta iglesia? ¿Todos tenemos el mismo sentir? ¿O somos una iglesia de grupitos? De que yo tengo mis amiguitas. A veces tenemos un alto concepto. Somos altivos. No nos damos cuenta. Dice, no altivos, sino asociándose con los humildes. Tenemos un concepto. ¿De qué somos, hermano? El día, yo no sé si usted ha visto, ¿sabe? Todos nacemos desnudos. ¿Usted ha visto nacer con ropa, con todo, con corona? El hijo de los reyes nacen con corona, ¿no? Todos nacen así, hermano. Y el día que morimos, todos morimos igual. Ahí a veces lo veo a Soros, que es uno de los agentes de la muerte en este tiempo en la humanidad. Yo no sé cómo ese hombre vive, hermano. Él cree que va a vivir eternamente, pero un día ese hombre va a quedar como un cadáver, nada más. Claro, ya está adelantando su momificación, si es verdad, ¿no? Pero, no sé, a veces, ¿qué te crees? ¿O qué nos creemos, hermano? Somos lo que somos por Dios, por la misericordia de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios, dice Pablo, te suplico. Algunos comentaristas dicen que Pablo se está poniendo de rodillas y se pone delante, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te ruego, después de todo lo que te he enseñado, lo que te he dicho, lo único que nos queda es que tenemos que presentar este cuerpo como sacrificio vivo. Cuando habla de cuerpo significa cuerpo, alma y espíritu, amado hermano, todo nuestro ser integral. Pues tenemos que estar unidos, no altivos, no orgullosos, no superiores, sino asociándose con los humildes. ¿Nos asociamos con los humildes? Mire, hay días, no sé por qué será, pero últimamente me recuerdo mucho mi niñez y tiempos pasados, ¿no? De la pobreza en que vivía, ¿no? Y de las cosas que puedo decir que viví, ¿no? Yo sí puedo decir que yo fui niño y viví mi niñez. Por eso a veces veo a padres que tienen tan oprimidos a sus hijos, que los tienen en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. Yo le digo, ¿cuándo? Qué triste es vivir esos niños, ¿no? Pero yo fui niño, hermano. Fui pobre y bien pobre, pero puedo decir que viví mi niñez. Yo sé que alguna vez se lo he dicho, ¿no? Pero había momentos donde no había que comer en mi casa. Mi mamá era una mujer sabia. Yo no sé de dónde, pero ella inventaba comidas y al final comíamos. Y hubo un tiempo en que yo trabajé, cuando todavía no había acá en el Perú la famosa ola de la comida peruana, ¿no? Perú todavía no era, había unos cuantos restaurantes nada más famosos, la Costa Verde, la Costanera 700, ¿no? Y por ahí estaba saliendo la Rosa Náutica, ¿no? Eran unos cuantos, de verdad, hermano, muy, muy pocos. Y Dios me dio la oportunidad de comer en esos lugares. Pero eso a mí me ayudó, ¿no? A entender que para eso Dios no me salvó, sino Dios me salvó para ser un siervo de Él. Y cuando tuve que renunciar al trabajo, porque si yo seguía trabajando, como le digo muchas veces, yo terminaba siendo el dueño de la empresa, Dios me sacó, hermano, y me arrancó. Y yo decidí eso. Por eso que yo puedo sentarme, conversar y hablar con la gente humilde y tratar de llegar a entenderlos. Es bueno acercarse a los humildes, hermano, y ver cómo piensan ellos.
y ver cómo son ellos, meterse en su mundo. No seas sabios en vuestra propia opinión, dice Pablo. Porque si tú eres sabio en tu propia opinión, vas a ser orgulloso, vas a ser altivo y vas a ser un agente de disociación. Miren, si lo retrocedemos, ese versículo dice: unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándote con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Si tú eres sabio en tu propia opinión, tú te vas a creer lo máximo. Pero cuando tú entiendas y comprendas que toda esa sabiduría que viene de Dios, es de Dios y le pertenece a Dios, es para aquellas personas que son humildes, que no entienden el Evangelio o que viven en pobreza, tú puedes hacer una bendición por ellos. Asóciate con ellos, ve cómo piensan ellos, sé amigo de ellos, sé parte de ellos. No seas altivo, no seas orgulloso, sé un agente de cambio. Muchas veces, amado hermano, tú puedes estar sembrando en una vida, en una persona muy humilde, que después Dios con el tiempo te puede dar grandes sorpresas. Como hay tantas historias que ustedes han leído, de que una persona una vez ayudó o se puso a ayudar a tal persona y después se olvidó. Y un día, en los momentos más críticos de su vida, esa persona nunca se olvidó lo que tú hiciste por él o por ella. Y cuando tú estabas en tu momento más crítico de tu vida, esa persona aparece y es el instrumento que Dios usa. Dios nos ayude a entender, estos jóvenes, el amor de Dios tiene que ser auténtico. La prueba, ¿estamos aprobando el examen? Yo no lo estoy aprobando, hermano. Yo no sé si tú lo estás aprobando, pero aquí Dios me está hablando fuerte a mi vida, muy fuerte, muy fuerte. Pero si a ti tú lo estás aprobando, dale gracias a Dios y humíllate delante de Dios, diciéndole: Señor, gracias, porque hasta aquí tú me das esta victoria. Pero si no lo estás haciendo, si tú has visto que Dios te ha hablado en esta noche, dile: Señor, yo quiero que tú obres en mi vida y reconozca la misericordia tuya, mi Dios, porque por esa misericordia es que tú has hecho lo que yo soy. Y ahora que me has hecho entender tu palabra, yo tengo que vivir conforme a esa palabra, porque aquí el apóstol Pablo está poniendo en práctica toda la enseñanza que nos ha dado anteriormente con estos hechos, que tenemos que vivir diariamente, Señor. Pues te pido misericordia, Señor, misericordia, Padre de la gloria. Ora conmigo, amado hermano, inclina tu rostro. No tomes con indiferencia esta palabra, porque Dios no se olvida de lo que tú recibes. Padre, ten misericordia de nosotros, de mi vida y de esta juventud, de aquellos que aún no entienden lo que es la misericordia de Dios, lo que es la gracia de Dios. Por lo que ellos son es por pura gracia. Y necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para poder vivir en esta dimensión, para manifestar el amor tuyo, Señor, en cada acción que hagamos, Señor, a cada momento, porque si no, estamos descalificados, saldremos, Señor, descalificados, porque tú nos has mandado de amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y asimismo amar al prójimo como nosotros mismos, Señor amado, porque si no lo hacemos, estamos descalificados, no estamos preparados para irnos contigo, Señor. Por eso te pido misericordia, haznos entender esta santa y bendita palabra, que en este campamento, Señor, en este retiro que van a tener, Señor, de rescate, que seamos rescatados por ti, Señor, para vivir en esta dimensión que tú quieres que vivamos. Señor amado, que tú obres de tal manera que entre nosotros haya un amor sin fingimiento, un amor fraternal, un espíritu ferviente, constantes en oración, que se manifieste tu espíritu, Señor amado.
y de repente ahí nos vamos a enterar de cosas que nos van a hacer llorar, Señor amado, y lloraremos con las personas que estamos aconsejando para que salgan de la crisis en que están, Señor amado, porque tú eres poderoso. Parte de esto que se ha predicado en esta noche se va a practicar en ese retiro, Señor, de rescate. Yo sé que tú lo vas a hacer por medio de tu iglesia, por medio de tus líderes que vas a mandar y que tú vas a preparar para este encuentro. Te lo pido en el nombre de Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios.